La tormenta económica del coronavirus, bueno, las bolsas del mundo ya están acusando recibo de ese impacto. ¿Cómo puede darse en Argentina? Estamos en comunicación con Julieta Selikovic. Muy buenas tardes, Julieta, gracias por atendernos. Sí, es una crisis que está impactando fuertemente en la economía global. ¿Qué tal, Julieta? Julieta es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en Relaciones Comerciales Internacionales, es investigadora de CONICET y del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas. Julieta, ¿cuál es el...? China fue epicentro de la gripe del SARS, ¿no?, en 2003, y ahora lo es del coronavirus. ¿Hay alguna diferencia en el peso que tenía China en la economía mundial en 2003 y el peso que tiene ahora y, por consecuencia, en el impacto económico que tiene el coronavirus, la epidemia del coronavirus? Sí, hay una diferencia sustantiva. En el año 2003, China recién comenzaba su proceso de adhesión a la Organización Mundial de Comercio que había firmado en el año 2001 y era un punto marginal dentro del comercio y del PBI global. Hoy es el principal exportador del mundo. Hoy explica gran parte del movimiento del PBI global, es el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región sudamericana. Es motor de la economía global, sin duda. Y ese es un factor muy importante de diferencia entre la crisis anterior y la crisis del coronavirus. Claro. El segundo factor es que, por lo que comienzan a mostrar los gráficos epidemiológicos que circulaban ayer, la expansión de casos afectados ya supera los de la epidemia del SARS. Claro, la cantidad de países afectados. Ahora, Jimena, en relación a la economía china, ¿cómo se está mensurando, dimensionando el impacto económico en la propia China que va a, de alguna manera, derramar en el resto del mundo? Bien, lo que tenemos que distinguir allí son una serie de elementos. Por un lado, los elementos que son específicos de la coyuntura del coronavirus y por otro, los de la tendencia de la economía global que antecede a la crisis de esta enfermedad. Sí. Entonces veníamos en una economía global muy afectada, con menores tasas de crecimiento, tanto el PBI como especialmente el comercio global, donde la disputa entre Estados Unidos y China venía afectando de manera sustantiva el comercio, y donde incluso en las cadenas de valor que tienen epicentro en China ya veníamos algunos problemas de funcionamiento. Y en esto acontece en enero el coronavirus con dos dinámicas. Una, por el impacto propio de la enfermedad, esto es, personas enfermas que no pueden concurrir a sus lugares de trabajo, y por otro, por las medidas de contención que el Estado toma para evitar que más personas se enfermen. Y entonces tenemos cadenas de suministros que se ven interrumpidas porque los insumos no se fabrican, los establecimientos detenidos, decisiones de inversión que se frenan. Luego tenemos menor consumo de algunos bienes y servicios, el impacto sustantivo en materia de turismo y de viajes tanto internos de China como de China hacia otros lugares del mundo. Es un país un país que en parte está parado. Uno ve ciudades completamente vacías en una imagen apocalíptica, ¿no? Autopistas sin autos, avenidas sin personas y sin autos también. Las imágenes satelitales de emisión de dióxido de carbono en la atmósfera que reflejan la actividad industrial, se ve el cielo muchísimo más limpio. Claro, que China es muy cuestionado precisamente por esa huella de carbono que tiene que ver con su desarrollo económico de los últimos años. A esto le tenemos que sumar las dificultades logísticas, puertos cerrados y toda la economía financiera. ¿Y en cuánto se ha desacelerado, es decir, esa economía china desde la explosión, desde el brote de coronavirus en diciembre de 2019 hasta ahora, en qué porcentaje se ha frenado? Mira, hay algunas oscilaciones que plantean un 2%, 5%. Si miramos volúmenes de comercio, por ejemplo, Brasil publicó la semana pasada sus exportaciones a China, se redujeron un 10% en comparación a enero del año anterior. Pues todavía está terminando de afinarse cuánto de ese freno se debe al coronavirus y cuánto a los otros factores que están afectando. Pero ciertamente hay un impacto negativo y que se traslada, como pasó
comienzo de esta semana, al resto de la economía del mundo. ¿Cómo impacta en relación a Argentina específicamente, ya en una crisis económica sostenida desde la última gestión de gobierno y que cuesta reorientar en la nueva gestión? ¿Cómo impacta? ¿A qué elementos, qué desafíos agrega a la crisis económica local el tema del coronavirus? Es probable que agregue mayor presión sobre la balanza comercial al esperarse una menor cantidad de comercio impulsado por la demanda china y un menor precio de los exportables commodities donde China es un gran consumidor y entonces un problema en el ingreso de divisas. Y por otro lado, el gobierno está poniendo, Jimena, mucha expectativa en subir retenciones a la soja, por ejemplo. ¿China ha sido un comprador clave de soja para Argentina? Los porotos de soja como tales han ido más a mercados como Vietnam, pero China sí ha sido un dinamizador de la demanda. Esto por unas dificultades que hubo en los últimos tiempos con China y cómo China reorientó sus compras de commodities. China es un actor muy importante, pero no es el único para soja. Pero ahí la retención no va a afectar la demanda china. Entonces, no, pero al revés, si China compra menos por la crisis, tiene capacidad para comprar menos por la crisis, menos commodities argentinos, ¿no? Del agro, commodities agropecuarios. Eso puede bajar las expectativas de que las retenciones aporten mayores ingresos al fisco. Fiscal, claro. Va a bajar, si bajan las exportaciones, baja la recaudación fiscal. Claro. Y baja el ingreso de divisas por exportaciones. Claro. También genera un problema en la balanza comercial, no solo que recaudó el Estado, sino el balance dentro de la economía. Una de las explicaciones que daba el gobierno de Cambiemos en relación a la crisis económica tuvo que ver con la sequía de 2018 que afectó al campo. ¿La sequía, el coronavirus, puede equipararse en sus efectos en relación a la economía argentina con aquella sequía? No necesariamente, porque va a afectar a otros rubros. ¿A cuáles? La crisis económica china no va a afectar solamente al sector agrícola, sino que va a ralentizar todas las exportaciones a nivel global. Entonces los mercados reales van a ser menos dinámicos y va a haber mayor aversión al riesgo. Claro. Y los productos agrícolas argentinos con buenos rendimientos, incluso se observaban buenos rendimientos en trigo y demás, pueden ir a otros mercados que no son China. China no es la totalidad de las exportaciones de soja. ¿Cuánto representa China en relación a las exportaciones argentinas? ¿Qué porcentaje se lleva China en las exportaciones totales? Hoy es el segundo destino después de Brasil. ¿El primero sigue siendo Brasil? El primero sigue siendo Brasil, sí. Ahora, el hecho de que, para ver de una manera sistémica, ¿no?, el funcionamiento del comercio internacional, el hecho de que Brasil con China ve afectadas sus exportaciones en una dimensión del 10%, si no recuerdo mal que dijiste, sí. ¿Impacta su capacidad de compra de productos argentinos? Si Brasil comienza a vender menos, si su economía crece menos de lo esperado, va a impactar. Las exportaciones de Argentina a Brasil están muy ligadas a la variación del Producto Bruto Interno brasilero. Si esto impacta de manera negativa en el Producto Bruto, esto es, se acentúa una crisis dentro de Brasil, cuando en realidad todos están esperando un mejor rinde del Producto Bruto brasilero, va a afectar la capacidad de Brasil de compra de productos argentinos, sí. Y eso de alguna manera es una conclusión que uno puede generalizar a la mecánica global, es decir, a la medida en que los países se han vuelto muy dependientes de ese gigante asiático y de su capacidad de compra, sus economías van a ser seriamente afectadas y la economía china sigue frenada. Más parecido a la crisis de 2008-2009, la contracción de los mercados post-crisis financiera o en el momento de la crisis financiera internacional es el escenario más comparable. Claro, entiendo. En ese sentido, la expectativa de Argentina de tener más divisas, dólares, a partir de la exportación, que es la expectativa estructural que necesita Argentina para cambiar torcer su rumbo económico, también se vería afectado en un contexto como este. Hay un mayor riesgo, lo que tenemos que empezar a ver, y esto han transcurrido tan solo 4 semanas desde que comenzaron los casos, hay que ver cuánto dura la crisis. China empieza a querer dinamizar su economía. Estamos hablando de algo que sin dudas va a afectar el primer trimestre
del 2020, pero no necesariamente va a afectar todo el año. Claro, dependerá cómo se comporta la epidemia entonces. Exacto, cómo y cuál es el grado de cooperación entre los estados para definir las medidas de contención a la epidemia. Lo que tenemos que pensar es si todos los países van a proceder a cerrar sus puertos y clausurar sus aeropuertos en razón de contener la crisis, vamos a tener un impacto sobre la economía real distinto a si las medidas son de otra índole. Claro. A mayor conocimiento respecto a la epidemia y un rol cada vez más importante de la Organización Mundial de la Salud, y si hay voluntad hacia la cooperación se pueden estudiar medidas. Jimena, una de los análisis que se hace es que la declaración de pandemia no tiene necesariamente tanto que ver con la tasa de mortalidad, sino con obligar a los países a actuar colaborativamente en el control de una epidemia y no cerrar sus puertas y sus fronteras, porque eso complica las cadenas de provisión, por ejemplo, de barbijos o de vacunas o de inyecciones que tienen que llegar a los distintos países y muchos provienen de China. ¿Esto es así? Es una de las medidas que se apela con esta decisión, si eventualmente se toma, es garantizar canales de cooperación. Por ejemplo, también establecer líneas de cooperación en cómo proveer estos institutos médicos, cómo afectar en el desarrollo de vacunas, cuáles son las dinámicas, si va a ser solo una lógica de mercado o va a haber una lógica de asignación por emergencias de salud. Claro. Estos son elementos sensibles políticos de la política internacional que tienen que ver con el lado de la salud pública y con el lado de la economía global. Jimena, Argentina, ¿qué importa desde China? ¿Qué tipo de productos importa desde China? Y perdón, ¿quién? ¿Qué Argentina, sí, qué importa desde China en esa balanza comercial? Argentina ha comenzado a agregar, China ha agregado valor a sus exportaciones y Argentina importa una variedad inmensa de productos de China, fundamentalmente insumos intermedios y bienes para consumo, con alto componente tecnológico. Ya no es más la importación de China el producto de baja calidad, sino que hay un incremento en la agregación de valor y complejidad tecnológica de esos productos. Y esa complejidad tecnológica, danos un ejemplo concreto de qué tipo de productos afectaría, por ejemplo, a la matriz productiva argentina si empezara a faltar. No sé si podría llegarse o no a esa escala, creo que es prematuro avanzar en cuánto dependerá de los stocks, dependerá de las dinámicas. China aparentemente está haciendo todo lo posible por rápidamente reactivar. Estamos hablando, por ejemplo, de insumos claves en tecnologías de la comunicación. Perdón, ¿de insumos de qué? Que no entendí. Insumos claves para las tecnologías de comunicaciones, uno de los rubros donde las importaciones de China son más importantes. Y donde sería difícilmente sustituir de otros lugares, pero posible. Por tanto, proveedores Corea, de Europa, y aquí se van a, si hay una contracción exclusivamente china, se pueden suplir de otros orígenes. Sí, sí. Bueno, vamos entonces a esperar el desarrollo de la epidemia y ver cómo se comporta la economía mundial y particularmente la Argentina en este contexto. Muchísimas gracias, Jimena, por estas precisiones. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, cambiamos de tema, pero también son preguntas.